Hola, muy buenas tardes a todos. Es la 1:25, una hora menos en Canarias. Comienza la comparecencia diaria del director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Como cada día comparecemos para dar la información sobre la evolución de la epidemia. A día de hoy las cosas siguen poco más o menos como hemos visto en los últimos días. Hoy ha habido una notificación de 1.147 nuevos casos, lo que representa un incremento del 0,5% respecto al día anterior y un incremento de 276 nuevos fallecidos, que es un 1%. Son datos que vienen en la línea descendente, clara y favorable que estamos viendo los días anteriores, teniendo claro que todo esto es muy bueno, pero tenemos que considerar los riesgos de repunte si no se toman muy en serio y si no se controlan las medidas de prevención de la infección que todos sabemos y que todos conocemos y que hay que aplicar a medida que se vayan abriendo las diferentes medidas para recuperar la movilidad. Y todos estos datos vienen refrendados con las tendencias incluso mucho más a largo plazo. De hecho, estamos viendo que en los últimos 14 días la incidencia acumulada de casos es de 57 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en los 14 días previos era de 132 por cada 100.000 y 2 periodos de incubación previos, es decir, hasta 5 semanas antes era de 233 por 100.000. La evolución, tenemos ya muchos indicadores que nos marcan esa tendencia descendente clara, tenemos ya muchos indicadores que nos dicen que muchas comunidades autónomas y muchos territorios están en una situación, desde luego, muy favorable para ir progresivamente pensando en esas fases de transición que últimamente hemos discutido tanto, y por lo tanto yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado. El caso es que con todo el esfuerzo que hemos generado todos, estamos consiguiendo realmente el impacto que esperábamos. Eso creo que es bueno. Ahora sí que me gustaría, para entender los datos de los que estamos hablando últimamente, sí que me gustaría que introdujeran un gráfico que he dado a los realizadores para poder explicar un poquito lo que significa la gestión de datos y lo que podemos esperar en los próximos días. Si se fijan, en este gráfico tenemos 3 colores. Un color naranja, que es la evolución de la epidemia considerando la fecha por inicio de síntomas de los casos. La gráfica o las barritas más oscuras es la evolución de la epidemia si consideramos la fecha de diagnóstico de los casos. Y las barritas más claras es la evolución de la epidemia si consideramos la fecha en que se notifican los casos. Si se dan cuenta, hay un claro retraso entre cada una de los 3 colores. La fecha de inicio de síntomas es aproximadamente 10 días antes del pico en el que se produce la notificación y en el que se produce el diagnóstico, que van con una diferencia mucho menor de 1 o 2 días. Si se dan cuenta al final de la curva, en la cola derecha de la curva, se darán cuenta que en la actualidad se están recibiendo muchas más notificaciones y muchos más diagnósticos de lo que nuevos casos por fecha de inicio de síntomas realmente tenemos. Esto se debe a que durante las fases más agudas de la epidemia, en los que había una sobrepresión muy importante para el sistema sanitario, también había una sobrepresión, entre otras cosas, en los servicios de laboratorio y en los sistemas de información. Todo esto implicaba que en algunos casos había retrasos a la hora de hacer los diagnósticos, en otros casos pacientes con una sintomatología muy clara de coronavirus no se hacía en ese momento la prueba diagnóstica porque había una sobrecarga de los laboratorios y se esperaba un tiempo
a realizar esa prueba, y ahora mismo se están recuperando todos esos casos, todos esos diagnósticos, y se están recogiendo la información de fichas que a lo mejor en el periodo más álgido de la epidemia no se podía recoger. Todo esto, como ven, tiene un efecto claro en lo que observamos en cuanto a números de datos. Y, como ya hemos dicho en otras ocasiones, complica mucho la interpretación de los datos si no se tienen en cuenta todos estos retrasos y todos estos artefactos en la fase en la gestión de la información. Es lo que, de mejor o peor manera, he estado intentando explicar durante los últimos días cuando se observaban incrementos de casos que decía claramente que no correlacionaban bien con la evolución real de la epidemia. Espero que esta gráfica les pueda ilustrar un poco mejor los problemas, que no son pocos, que hay a la hora de la gestión de la información, que es muy complicada. Una vez que un caso es sospechoso, figura en su ficha médica, obviamente, y en la información que reciben los centros de salud pública, de vigilancia, pero luego hay que volver marcha atrás para ver si llega el diagnóstico o no llega el diagnóstico y posteriormente notificar. Lo mismo que hay que volver de nuevo para atrás para saber si un caso que inicialmente no está hospitalizado, posteriormente lo puede estar, o posteriormente se ingresa en UCI, o posteriormente se le da de alta, o si desgraciadamente fallece. Todo eso se observa de alguna manera en esta gráfica y quería que ya es cierto que ya al final de esta primera onda epidémica, no sabemos lo que pasará en el futuro, sí que es cierto que creo que es necesario que entendamos la dificultad en algunos casos de obtener los datos tan precisos como los queremos. Nos gustaría que todo fuera instantáneo, pero lo cierto es que las cosas no funcionan de esa manera y tenemos en algunos casos o que reinterpretar los resultados o que corregir las curvas o las series de datos para poder adaptarlas a la mayor realidad posible y sobre todo darles la estabilidad suficiente para que nos permitan valorar correctamente la evolución de la epidemia. Y dicho esto, yo creo que podemos pasar a las preguntas, si le parece bien, secretario de Estado. Muy bien, pues pasamos a las preguntas. Doctor Simón, ya totalmente restablecido de esa pequeña carraspera. El País pregunta, en Madrid muchos ciudadanos se han quejado de falta de espacio para todos mientras los parques y jardines permanecen cerrados. Es un planteamiento que hacen también al Punta Bui, por ejemplo. ¿Cree que deberían abrirse para que sea más fácil mantener la distancia interpersonal o habilitar carriles de coche como ha hecho Barcelona? ¿Por qué las medidas de alivio se implementan los fines de semana cuando más gente se puede concentrar en los paseos y en la actividad deportiva? Bueno, primero quiero darle gracias al equipo por haberme traído un caramelito de menta. Bueno, vamos a ver. No son decisiones que competan a un solo sector. Yo entiendo, y en el comité se discute, aquí participan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, participan transportes, participan muchos grupos diferentes y participa obviamente sanidad. Los momentos exactos para decidir abrir una u otra actividad, yo creo que yo no puedo decir exactamente porque se hace con unos criterios u otros. Sí que es cierto que se puede pensar que en algún momento puede ser mejor o peor, pero al final se supone que esto va a mantenerse todos los días y se pondrá en todo momento. No creo que sea un problema el que tenga que entrar. En cuanto a los parques y jardines, podemos plantear también lo mismo, pero ahí sí que hay algún criterio que desde Sanidad podemos aportar. El objetivo de la apertura de la movilidad para hacer paseos y deporte individual que se ha establecido hoy implica, y de hecho en las instrucciones que se han dado, se incluye que no se puede estar parado ni en corros ni en... O sea, el objetivo es que la gente haga deporte y dé paseos, no es que la gente pueda salir a charrar entre ellos dentro de diferentes corros. Por lo tanto, la apertura de parques y jardines yo entiendo que puede ser complicado porque en algunos momentos el control puede ser mucho peor, pero en el momento que se considera adecuado entiendo que se abrirán. Una pregunta 2 que plantea Cambio 16. Estados Unidos acaba de aprobar el uso de un fármaco experimental, Remdesivir, para pacientes con la COVID-19. ¿Recomienda el comité de expertos el uso de antivirales como tratamiento eficaz? Y también plantea qué opinión le merece la mutagénesis letal, mutar al virus hasta que se muera para hacer frente a cualquier pandemia vírica. Vamos a ver, el uso de antivirales es uno de los temas que se ha tratado desde el principio de la pandemia. Es lo primero que todos hemos querido.
una de las dos cosas que todos hemos querido desde el principio, uno, un tratamiento eficaz y otra, una vacuna. Se han hecho múltiples ensayos clínicos y hasta ahora lo cierto es que aunque algunos parecen o parecían indicar en algunos de los ensayos que iban a tener eficacia, lo cierto es que no se ha podido demostrar hasta ahora mismo de forma sólida ninguna eficacia en ninguno de ellos, o eficacia suficiente en ninguno de ellos. Sí que es cierto que, no solo en Estados Unidos, sino en prácticamente todos los países del mundo, además de del uso de los fármacos en ensayos clínicos, que mientras no se tenga una respuesta sería el método real o el método adecuado para utilizar estos fármacos en ensayos clínicos que nos permitan valorar su eficacia, pero sí que es cierto que hay otras figuras de uso de fármacos experimentales, como puede ser el uso compasivo. En España, afortunadamente, tenemos muchos hospitales que están participando en diversos ensayos clínicos con diversos tratamientos y espero que tengamos en algún momento resultados, si no favorables, por lo menos que nos aclaren si tienen o no una eficacia. El uso compasivo se ha utilizado extensivamente en todo el mundo para tratar no todos los pacientes, pero sí un número importante de pacientes, y en España también se está haciendo. El problema del uso compasivo es que no permite valorar si el fármaco tiene o no tiene alguna eficacia contra la enfermedad, contra el virus. Y por lo tanto, el achacar eficacia a un fármaco cuando se utiliza únicamente de modo compasivo y no hay un estudio con un ensayo clínico bien diseñado detrás, es realmente difícil y puede acabar generando una falsa sensación de que podemos tratarlo, y puede, en algunos casos, porque algunos tratamientos no son inocuos, incluso poner en peligro algunos aspectos de la salud de las personas a las que se les aplica. Yo creo que lo ideal es que se utilicen en ensayos clínicos, que obtengamos una respuesta lo antes posible, pero el uso compasivo es una práctica que se hace con cierta frecuencia. Yo no tengo nada que decir si Estados Unidos ha decidido utilizarlo de esta manera. Preferiría, y me consta que seguro que lo están haciendo, que lo utilizarán dentro del marco de un ensayo clínico. Colpisa le pregunta, ¿cuáles son los criterios objetivos para que una provincia, comunidad uniprovincial, pueda avanzar de fase en la desescalada a partir del 11 de mayo? Doctor. Lo hemos comentado también en alguna ocasión. Hay muchos criterios, muchos indicadores que nos marcan la situación en la que está la provincia o el territorio que se proponga. Estos indicadores obviamente pueden tener unos umbrales. El problema es que el juego es entre varios indicadores. No podemos valorar que porque haya dos indicadores que se cumplan, si no se cumplen otros que además en muchos casos son cualitativos y no cuantitativos, esos dos indicadores basten para tomar las decisiones. Ahora mismo se están proponiendo varios. Sí que es cierto que hay algunos que son obvios y claros. Si hace 28 días que no hay ningún caso, se están siguiendo el 100% de los casos sospechosos, se les está haciendo el análisis al 100% de los mismos, obviamente estamos en situación de cero riesgo, pero es que no es la única situación en la que se puede pasar de fase. Hay otras situaciones en las que no se tiene por qué tener cero casos, pero con todos los otros indicadores de capacidades, de sistemas de vigilancia adecuados y de garantías de control de todos los casos posibles y los que se confirmen, y además de sus contactos, podrían estar en una situación similar de cambio de fase. Por lo tanto, yo creo que buscar 1, 2, 3 indicadores cuantitativos únicos, desde el punto de vista de los grupos que estamos trabajando en esto, todos los grupos de expertos con los que estamos gestionando los criterios para pasar de fase, no sería sensato el ceñirnos a 2, 3, 4 criterios cuantitativos y que supongan un umbral único. No es solamente el umbral de datos, es también las capacidades instaladas, es también la calidad del trabajo que se está haciendo, y todo eso hay que negociarlo y discutirlo muy detalladamente con cada una de las comunidades autónomas que propongan nuevos territorios. Servimedia pregunta si las imágenes que se han visto en las últimas horas, menciona Servimedia el cierre de IFEMA, menciona también algunos puntos de Madrid esta mañana, le pueden hacer temer que se puedan disparar las cifras de contagio que hasta ahora iban en caída. Yo creo que todos somos conscientes de que es importantísimo mantener las medidas de seguridad que se han ido discutiendo y planteando durante ya muchas semanas y que toda la población conoce, para garantizar que no hay transmisión una vez que empecemos a salir a la calle. Yo creo que esto es importantísimo. Dicho eso,
Es importante también mantener unas ciertas actividades sociales, pero se deben de mantener estas medidas de seguridad. Mientras las medidas de distanciamiento social se mantengan y se cumpla con las indicaciones sanitarias adecuadas, yo no tengo inconveniente en que haya algunos de estos actos, desde mi punto de vista, pero lo cierto es que tenemos que conseguir que se mantengan. Datadista le pregunta que hace una semana comentó que empezarían a facilitar semanalmente datos de asintomáticos. ¿Cuándo está previsto facilitar esta información? Si no me equivoco, en el informe diario que se publica en nuestra página web hay una indicación antes en una de las páginas en las que se da el número total de asintomáticos, pero si lo voy a verificar ahora porque a lo mejor al final se quedó en el aire. Lo verificaré en cuanto acabe la rueda de prensa porque si no estará inmediatamente el número total de casos y veremos a ver cómo podemos colocar correctamente lo de los asintomáticos si no está ya. Lo digo porque hace unos días yo recibo los informes por varias vías y a veces no miro todo siempre el que aparece en la página web. Por lo tanto, lo voy a verificar luego en cuanto acabe esto. 4, pregunta, es una pregunta que también se añade en otros medios sobre los datos que se han facilitado. Por tercer día, la resta de los nuevos casos de las últimas 24 horas y los del día anterior no coinciden con la cifra proporcionada por Sanidad. ¿A qué se debe ese desfase? Hoy dan 1.147 nuevos casos y la resta da 1.366. Sí, esto se debe a lo que les he comentado antes con la gráfica. Al corregir las series de datos, tenemos que terminar de hacerlo con las comunidades autónomas que están empezando a tener este problema de la recuperación de casos antiguos, de las que reciben los resultados ahora o la notificación ahora. Estamos tratando de corregir las series de datos con ellos. El problema de hoy es exactamente ese y de hecho las diferencias se basan en los casos nuevamente notificados, pero que nuevos casos en el último periodo de incubación son muchos menos. Todavía no está generando algún problema en alguna de las series, es un problema que tenemos que corregir a nivel interno y que espero que en muy breve esté corregido y siento el trastorno que puede generar. También tenemos que corregir, y eso me consta que se está haciendo progresivamente, las series de datos con las que los investigadores pueden, o las personas que quieran, pueden realizar su trabajo, que es a partir de las series que se publican en la página web del Instituto de Salud Carlos III, a la que se puede acceder también desde el Ministerio de Sanidad. Son series de datos con las que se puede hacer todo el trabajo de modelización que quieran hacer y que se están también corrigiendo para que sean series que signifiquen los datos de unos días lo mismo que lo de los datos anteriores. Sí que es cierto que estos 3 días, por este problema que les he comentado de la notificación, hay 2 comunidades autónomas con las que hay alguna discrepancia que espero que se corrija en breve. Doctor, preguntan en el chat de periodistas, no soy capaz de identificar el medio, me van a disculpar, pero una pregunta que le traslado y que tiene que ver con la orden ministerial en relación con las salidas de hoy, también su interpretación, pero para ver si podemos o puede usted aplicar una lectura. En el decreto, en la orden, aparecen las franjas de paseos y deporte individual y las salidas para mayores de 70 años. Pero posteriormente dice esa orden que esas franjas no son aplicables en municipios de menos de 5.000 habitantes. En cambio, las salidas con niños aparecen al final de la orden con su franja de 12 a 19 horas. ¿Pueden los menores salir a cualquier hora entre las 6 y las 23 horas en municipios de menos de 5.000 habitantes? Ayúdenos un poco a comprender también cómo deben de comportarse en estos municipios de menos de 5.000 habitantes, que me permito recordar son el 12%, agrupan al 12% de la población española. Al 12% y, si no me equivoco, alrededor del 80% de los municipios. En España, si no me equivoco, hay 8.109, 11 municipios y estos corresponden a casi 7.000 o algo parecido. En España tenemos, en los municipios pequeños, las condiciones de riesgo de aglomeración son muy diferentes a las de las grandes ciudades o a los grandes municipios. Por lo tanto, yo creo que no se pueden aplicar estrictamente las mismas normas. Lo que se pretende con esta norma es básicamente garantizar que tenemos una sensatez asociada, o sea, una sensatez en la aplicación de las normas en referencia a los niveles de riesgos que se viven en los diferentes sitios. No es lo mismo el riesgo que podemos tener en un municipio de 500 o 1.000 habitantes con espacio, con territorio alrededor por el que la gente se puede distribuir y generar espacios sin riesgo, con lo que podemos vivir en una ciudad muy masificada, que son algunas de las fotos que se han publicado esta mañana en
cuanto a las salidas, por ejemplo, lo muestran claramente. Sea o no cuestión de perspectiva, la salida de gentes que viven en grandes ciudades no tiene, como pueden entender, los mismos riesgos que la salida de gente que vive en municipios pequeños. Por lo tanto, yo creo que en los municipios pequeños tenemos que entender la realidad. El objetivo es mantener las medidas de seguridad, proteger a los mayores, garantizando que no les exponemos a riesgos innecesarios acercándonos más de la cuenta a ellos, pero obviamente la aplicación de las normas tiene que hacerse con una sensibilidad diferente a los lugares donde hay masificación de personas, las grandes ciudades. Y ese es el objetivo de la norma. Yo espero que lo hayamos conseguido y que sea más entendible de lo que ha dado a entender la pregunta. Y además, en todo caso, yo entiendo que los ayuntamientos de estos municipios serán capaces de ordenar el movimiento de personas en sus territorios de una forma lógica. Muchas gracias, doctor Simón. De hecho, vamos a despedir esta comparecencia de prensa viendo el vídeo que se ha distribuido entre los medios de comunicación y también para la opinión pública acerca de cómo interpretar estas franjas horarias que desde hoy ya son efectivas. Al mismo tiempo, le recordamos que el presidente del Gobierno va a comparecer en esta misma sala de prensa, en rueda de prensa, con videoconferencia con periodistas a partir de las 2:30 de la tarde. A partir de las 2:30 de la tarde, Pedro Sánchez estará en esta sala de prensa. Doctor, gracias y buenas tardes. Vemos el vídeo. Ya podemos salir a pasear y a hacer deporte toda la población, pero para evitar aglomeraciones, contagios y proteger a los más vulnerables, debemos organizarnos en franjas horarias. Cualquier persona entre 14 y 70 años puede salir de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Los mayores de 70 y las personas con discapacidad o necesidades de apoyo que deban ser acompañadas por un cuidador, de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Y los niños y niñas menores de 14 años, de 12 a 7 de la tarde, con una persona adulta una vez al día y como máximo a 1 kilómetro de distancia y durante 1 hora. Recuerda que siempre que lo necesites puedes realizar otras actividades autorizadas con menores, como ir a comprar el periódico, tirar la basura o sacar al perro. Si practicas deporte, no salgas de tu municipio al correr, montar en bici o realizar cualquier otro ejercicio. Haz lo que te guste, siempre que sea de forma individual y no tengas contacto con otras personas. Cuando pasees, ten en cuenta, hazlo una vez al día, a 1 kilómetro de tu casa y si quieres, con una persona con quien convivas. Si vives en una localidad de menos de 5.000 habitantes, no hay franjas horarias para ti. Guarda siempre una distancia con los demás de aproximadamente 2 metros. Si es imposible, usa mascarillas higiénicas. Y recuerda las 2 reglas principales. Lávate las manos con frecuencia y quédate en casa si tienes síntomas o estás en cuarentena. Sigue siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Este virus lo paramos unidos.